Dios les bendiga. Una vez más, como cada martes, estamos aquí para tener nuestro tiempo de oración congregacional. Ustedes saben que los martes la iglesia dedica una hora de 8 a 9 de la noche para orar e interceder. Así es que preparen sus corazones, preparen el ambiente para que podamos entrar en comunión con Dios. Antes de comenzar nuestro tiempo de oración, yo quisiera recordarles que este mes se está celebrando el mes de la Biblia. Y qué bueno sería que lo celebremos tomando la iniciativa de leer la Biblia completa. Eso sería muy bueno. Normalmente leemos un pasaje, leemos un texto y es bueno siempre es provechoso, porque dice la palabra que ella no vuelve vacía. Pero sería de más beneficio si nosotros nos decidiéramos leerla completa, o por lo menos empezar con un libro. Así es que los animo, porque dice la palabra en 2 de Timoteo 3:16 y 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y eso lo encontramos en 2 de Timoteo 3:16 y 17. Hermanos, amigos, toda la escritura, toda, no un pedacito, no un verso, toda completa, nos va a ayudar a crecer, y no solamente a crecer, sino también a estar capacitado para toda buena obra. Así es que con esta introducción quiero que iniciemos nuestro tiempo de oración, y quiero que inclinen sus cabezas para que pongamos nuestro tiempo de oración en las manos del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias porque nos ha permitido estar en este lugar. Queremos que tú hables en nuestras vidas, que tú pongas en nuestras bocas las oraciones, las peticiones que han de ser elevadas a ti. Te damos gracias porque sabemos que tú nos escuchas y sabemos que en su momento tendremos respuestas a nuestras oraciones. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas, glorifícate en las vidas de las personas que en este momento están reunidos, y trae convicción a cada uno de nosotros de saber, de entender que tú escuchas nuestras oraciones y que tú eres real y que tú tienes propósitos y planes definidos con nosotros y quieres revelárnoslo a través de la oración y de tu palabra. Así es que ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis hermanos. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta noche. En este momento vamos a pasar a lo que es las alabanzas. Y antes quiero leer un versículo bíblico que se encuentra en Salmos 22. Salmos capítulo 22, versículo 22. Y dice así: Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadlo, glorificadlo, descendencia de toda Jacob. Temedlo vosotros, descendencia de toda Israel, porque no menospreció ni rechazó el dolor del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, lo escuchó. Entonces leí una parte del 23. En este momento, hermanos, vamos a adorar y vamos a glorificar el nombre de nuestro Señor, teniendo en cuenta que el Señor nos salvó, teniendo en cuenta también que no nos menospreció ni nos rechazó, sino que nos escuchó, y a Él tenemos que darle toda la gloria y todo el poder. Así que ven conmigo y vamos a adorar juntos el nombre de nuestro Señor Jesús.
al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Señor, tu nombre, Señor. Dios le bendiga, mis hermanos. Aquí estamos de nuevo con ustedes para compartir la palabra de Dios. Que Dios les bendiga mucho, que Dios les guarde. Quiero hablar a ustedes sobre el tema Dios nuestro defensor. La mayoría de ustedes conocen la historia sobre cómo Dios sacó a Israel de Egipto para cumplir la promesa que había hecho a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. La división del Mar Rojo es un acontecimiento que quedó en la historia como uno de los hechos más trascendentes de Dios a favor de su pueblo. Pero en este relato encontramos algunas cosas que es muy importante que puntualicemos. Lo primero es, hermano, que Dios preparó el escenario para glorificarse. ¿Por qué digo esto? Porque Dios colocó a Israel, como quien dice, entre la espada y la pared. El camino que Dios le preparó a Israel para salir, lo dirigió precisamente a la orilla del Mar Rojo. Dios preparó ese escenario. Y en el relato que tenemos, lo dice así: Dios llevó a Israel a ese escenario para glorificarse. Eso quiere decir, mis hermanos, que Dios a sus hijos le prepara el escenario para dos cosas. Primero, para glorificarse Él, porque no es asunto de nosotros nada más, es un asunto de Él.
para Él glorificarse. Dice la Biblia que Dios nos creó para su gloria. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, hagámoslo para la gloria de Dios. Es lo que dice. En todo lo que nos pase, debemos procurar que Dios sea glorificado. La otra cosa es Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dos fines tiene las pruebas, las dificultades. Que Dios sea glorificado y que tú salgas beneficiado. Entonces, Dios preparó el escenario. Lo que tú estás pasando, sin importar de dónde haya venido la prueba, si fue Dios que la mandó o la permitió, espera. Dios va a aprovechar tu situación para que tú salgas beneficiado al final y Dios sea glorificado. En segundo lugar, Moisés mostró la clase de líder que era. Cuando Israel estaba frente al mar y el ejército de Faraón venía persiguiéndolo, llegó el momento que Israel entró en pánico. Todo el pueblo entró en pánico y le reclamaron a Moisés. Una presión grande sufrió Moisés en ese momento. Mis hermanos, si tú eres un líder, ustedes que son padres de familia, algunos tienen ministerio, dirigen ministerio, la clase de líder que somos se va a demostrar en los momentos difíciles. Los edificios se prueban con terremotos y Dios quiere probar la clase de padre que somos, o madre, o líderes. Cuando la presión aumentó contra Moisés, allá en aquella ocasión, Moisés demostró la clase de líder que era él. Y sus palabras fueron: no teman, porque los enemigos que ustedes ven ahora no lo verán jamás. Jehová peleará por ustedes. Los líderes estamos llamados a levantar el ánimo al pueblo. Los líderes no podemos dejarnos llevar del pueblo. No podemos ceder a la presión del pueblo o de la gente que dirigimos. Tenemos una responsabilidad delante de Dios de exaltarlo a Él y influenciar a la gente que dirigimos. Hay líderes que no les gusta enfrentar oposición, no les gusta que lo critiquen, pero los líderes se prueban en los momentos difíciles. Moisés demostró la clase de líder que era él. Pero ¿cómo lo demostró? Diciéndole a ese pueblo: confíen en el Dios que me llamó, confíen en el Dios que lo trajo hasta aquí. Ustedes verán la mano de Dios ahora a su favor. En tercer lugar, Moisés hizo una oración inoportuna. En ese momento Moisés hizo una oración, comenzó a orar, pero Dios le dijo: no es tiempo de orar, es tiempo de accionar. ¿Para qué clamas a mí?, dijo Dios. Dile a los hijos de Israel que marchen. Mis amados, en muchas ocasiones lo que hay que hacer no es orar, sino actuar. Hay muchas personas que están orando a Dios pidiéndole: Dios, quita de mí esto, quita de mí aquello, pero no accionan. Dios espera que uno accione. Si algo me está dominando, entonces yo tengo que tomar una decisión, que eso ya no me va a dominar. Y tomo una decisión de apartarme de aquello que me domina, de vencer. Pero no puedo pedirle a Dios que me quite en lo que yo no quiero comprometerme. Entonces muchas veces no es orar lo que hay que hacer, sino accionar. Si tú eres una persona que nunca ha predicado el Evangelio, por ejemplo, está preocupado por predicar el Evangelio, pero nunca lo ha hecho, no tiene que decirle a Dios: Señor, quita de mí este miedo, este temor. No, simplemente toma una decisión de salir a predicar. Tómate un tiempo para salir a predicar. O quizás a quien tiene que predicar está ahí en tu casa. No es tiempo de oración, le dijo Dios a Moisés, sino tiempo de acción. En cuarto lugar, mis hermanos, un palo misterioso, un palo milagroso. ¿Qué tenía Moisés en la mano para que el milagro de Dios se realizara? Un palo, una vara. Pero ¿cuál es la diferencia de esa vara? ¿Por qué era una vara milagrosa? Porque era la vara de Dios.
en otra ocasión se le llama a ese palo que Moisés llevaba la vara de Dios. Dios puso esa vara en la mano de Moisés. Moisés nunca pensó los milagros que Dios iba a hacer a través de esa vara. Eso quiere decir que si Dios te llamó a algo, tú serás poderoso con eso que Dios te dio. Si te mantienes fiel y obediente a Él, tú no tienes que preocuparte por los resultados de tu ministerio. Solo confía, mantente fiel y obedece, que es Dios que va a usar lo poco que Dios te dio. Si lo que sabes hacer, lo que Dios te mandó hacer es barrer el templo, a través de eso Dios se va a glorificar. Porque nunca Moisés soñó que esa vara Dios la iba a usar para algo tan grande como para dividir un mar. Así es que no te preocupes por los resultados. Si Dios te llamó a algo, tú vas a ver la gloria de Dios a través de ti, con eso que te puso en la mano. En quinto lugar, vemos que Dios le dijo en un lenguaje silencioso a Faraón: el pleito es conmigo, no es con mi pueblo. Hubo un momento que la nube que guiaba al pueblo de día y la columna de fuego de noche iba adelante siempre y el pueblo detrás. Pero cuando el enemigo se acercó contra el pueblo de Israel, entonces la nube se cambió de posición y la nube de fuego también. Tanto la nube de día como la de noche ya no iban delante de Israel. La nube se puso entre Israel y sus enemigos. Si ustedes pueden ver ahí, en los versículos 19 al 20 del capítulo 14, la nube cambió de posición, se puso detrás, porque el enemigo venía a atacar. Era como diciéndole Dios a Faraón: el pleito no es con mis hijos, es conmigo. Antes de que llegue a atacar a mi pueblo, te la tendrá que ver conmigo. Yo quiero decirte, hermano, que si tú le sirves al Señor fielmente, si te preocupas en serle fiel, no tienes que preocuparte por tus enemigos. Dios se encargará de tus enemigos. Dice un versículo en la Biblia, refiriéndose a los cristianos, a los hijos de Dios: si alguno conspira contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Así que no te preocupes por los opositores. Si te mantienes fiel a Dios, el pleito entonces no es contigo, sino con Dios. El enemigo tendrá que vérsela con Dios, porque Dios es tu protector. En sexto lugar, Dios demostró que es el Dios del día y de la noche, porque la nube que dirigía a Israel, de día era nube y de noche columna de fuego. Dios es el Dios del día y de la noche. Te proteges día y noche. Pero cuando el enemigo te va a atacar, entonces lo que para ti es luz, para el enemigo es tiniebla. Porque dice el relato que cuando la nube se cambió y se puso detrás del pueblo de Israel, entonces la nube que para los israelitas era claridad, se convirtió en tiniebla para los enemigos, de modo que los enemigos no pudieron avanzar. Dios lo detuvo. Dios creó oscuridad para proteger a su pueblo. Mis hermanos, Dios es el Dios del día y de la noche. Dios es el Dios de los momentos difíciles y de los buenos momentos. Así que no te preocupes. Y por último, Dios le presentó en forma de cadáveres a Israel a sus enemigos. Se lo mostró cuando los ahogó a todos en el mar. Las olas arrastraron a los enemigos a la orilla donde estaba Israel. Israel vio a sus enemigos convertidos en cadáveres. Así va a pasar con aquellos que se levantan contra ti y contra Dios. No importa la situación que esté atravesando, Dios ha preparado ese escenario, repito, para dos cosas: lo que te está pasando, para tu propio bien espiritual
y para la gloria de Dios. Así que no te apresures, no te desesperes. Dios tiene el control para que esas dos cosas se logren en tu situación. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias, Señor. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, oh, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos. Bien, hermanos, después de haber alabado al Señor y meditado en su palabra,
vamos a nuestro tiempo de oración, tiempo en el que vamos a hablar con Él y en el que vamos a escucharlo. Así es que oremos. Oremos para que toda la iglesia sea llena de la plenitud de Dios, para así hacer su voluntad. Oremos para que el Señor traiga sanidad a la tierra. Para que nuestros jóvenes sean guiados a una vida con propósitos de conocer más a Dios.
Oremos por todos los presos para que se arrepientan y acepten a Dios. Oremos por todas las autoridades de la Iglesia local y nacional, para que tomen buenas decisiones a favor de la obra del Señor Jesús. Oremos por la familia pastoral, por su salud y sabiduría para el ministerio.
Oremos contra el llamado nuevo orden mundial que pretende destruir los valores cristianos y para que el Espíritu Santo despierte a la Iglesia para una respuesta contundente. Oremos por el taller de discipulado para que el mismo sea usado como una herramienta por Dios para levantar un ejército de hermanos que hagan discípulos que se reproduzcan. Bien, hermanos, después de haber tenido este tiempo de oración y de intercesión, damos gracias a cada uno de ustedes por haber apartado este momentito para estar en la presencia de Dios. Y les exhortamos que lo hagan de manera permanente. Siempre busquemos la presencia de Dios, siempre saquemos este espacio para orar, porque ahora más que nunca lo necesitamos. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos el domingo si Dios lo permite.